Vamos a ir a Romanos entonces, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. En el estudio que empezamos hoy, en este capítulo 13, Pablo toca un tema acá que es sensible, y yo sé que las opiniones pueden ser pero muy variadas en cuanto a este tema, por las experiencias que hemos tenido en nuestros países, las experiencias que hemos tenido acá en Canadá igual. Entonces muchas veces uno puede tener sus propias opiniones en cuanto a esto, pero hay varios principios que el apóstol Pablo, recuérdense que todo el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, todo fue doctrina, nos enseñó cómo Dios en su misericordia nos sacó del pecado, nos justificó, luego nos santificó, pero a partir del capítulo 12 empezó a hablarnos de lo que es la doctrina práctica. El cristiano no tiene sentido si solamente conoce la Biblia, pero no la vive. La primera parte es doctrina propiamente, pero la segunda es la doctrina ya en práctica. Entonces, decíamos en el capítulo 12 que el Señor quiere que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros venimos con una manera de comprender las cosas cuando llegamos a Cristo, pero ya estando en Cristo, el Señor quiere que seamos diferentes, que nuestra manera de pensar sea sometida. Dice el apóstol Pablo en una de las epístolas, que llevemos todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, porque cada uno de nosotros tiene un pensamiento, tiene una manera de ver las cosas, pero cuando uno como decía en alguna oportunidad, en alguna de estas predicaciones que hemos estado los domingos, cuando uno se entiende que es parte del reino, los principios que deben de guiar nuestra vida son los principios que establece Dios en su palabra, y uno no discute, Dios no nos da una opción, Dios nos da orden. Y en este capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 6, el apóstol Pablo introduce el tema del gobierno, de las autoridades que tenemos. Hay lugares donde es difícil, me imagino, estudiar estos pasajes, porque en lugares donde, como por ejemplo China, donde hay persecución a los cristianos, en los países como Irán, Irak, Arabia Saudita, donde a los cristianos los ejecutan, Pakistán, entonces es duro, y no solamente a los cristianos, a cualquier persona, porque esta semana justo me estaba enseñando a mi hija una foto de una muchacha, no sé qué edad tendría, pero le calculo de unos 17, 18 años. A ella la violaron, y como ella dijo que la habían violado, pues simplemente le echaron gasolina y la quemaron viva. Entonces, ¿cómo alguien puede tener ese corazón entonces y apoyado por el gobierno? Aún en El Salvador yo les contaba que allá donde yo soy, pues hubo un caso parecido. Entonces es difícil ver ese tipo de cosas, las persecuciones. Por ejemplo, si usted interpreta este pasaje y lo explica en países como Venezuela, donde hay tanta cuestión con el gobierno que no ve pues la crisis de las personas, es complicado. Porque Pablo dice en capítulo 13, versículo 1, dice, sométase, que es una orden. Así no, Pablo no dice si alguno quiere o le parece, o el gobierno es bueno, o el gobierno de su elección. Sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y eso es complicado, hermano, pero aquí Pablo nos dice que uno tiene que someterse a todas las autoridades. Ahora yo quiero decirle, cuando Pablo habla de esta situación, el tiempo en que Pablo estaba viviendo no era tan bueno, porque a los cristianos los perseguían. En ese tiempo estaba Nerón como emperador de Roma, y él de hecho le echó las culpas a los cristianos de destruir la ciudad de Roma, cuando le prendieron fuego. Entonces había persecución, los mataban en el circo romano, a los cristianos los perseguían, pero al mismo tiempo Pablo en ese tiempo fue que escribió este pasaje, o sea que el sometimiento a las autoridades no se basa en las circunstancias. Dios dice que hay que someterse a las autoridades, y es claro que Dios lo que quiere aquí es que el creyente genuino, aquel que ha tenido encuentro personal con Jesús, dé un testimonio de que él vive haciendo lo justo en un gobierno que muchas veces no va a ser justo. O sea, yo no sé por qué gobierno usted votó o qué partido votó ahora en las elecciones, pero a veces uno escoge entre lo más malo, lo menos malo, ¿verdad? Pero uno no está de acuerdo, por ejemplo, en esta cuestión de la legalización de la marihuana. Pero hay cosas, digamos, que en cierto sentido tienen
tienen como, bueno, su lado bueno, porque por lo menos ahora es legal el que una persona cuando va manejando bajo la influencia de la marihuana es arrestada. De hecho, antes en las escuelas aquí los muchachos fumaban la marihuana y no había control, pero ahora mi hija me contaba que en la escuela donde ella va tienen que estar creo como a 100 metros de la escuela, no pueden estar. Y si un estudiante entra y la maestra detecta que tiene influencias de marihuana, tiene derecho, cuando está en una escuela, de llamar a la policía. Y se lo tienen que llevar porque él no puede estar en la escuela. Entonces, ya hay un poco más, aunque ve las cuestiones, ¿no? Que como uno no está de acuerdo, pero hay cosas que sí se ha controlado. El mercado negro ahora ya no tiene tanto poder como lo tenía antes. Entonces, lo que la Biblia realmente está haciendo acá, no está diciendo que si el gobierno es bueno, uno se someta. Realmente el enfoque o el énfasis de la orden que da Dios a través de Pablo acá es nosotros. Porque él dice, sométase toda persona. Y claro que los que estaban escuchando este mensaje eran cristianos. Entonces, la orden es para nosotros. Como cristianos tenemos que someternos a las autoridades. Y tocamos un tema sensible porque más adelante en el versículo 6, el apóstol Pablo dice, pues por esto pagáis también los tributos. O sea, los impuestos que pagamos es una orden de parte de Dios. Dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es como que uno dice, o sea, que Trudeau es un servidor de Dios. Y a veces a uno le cuesta eso, pero hay cosas que a lo mejor nosotros tenemos una idea diferente a como Dios ve el mundo. Pero uno de los eventos especiales donde uno ve cómo Dios tiene control de ese tipo de cosas, aún sin el que el gobierno a lo mejor reconozca el hecho de que Dios es el que está en control de las cosas. Los gobiernos no necesariamente aceptan a Dios como rey, como Señor de sus vidas. Pero la Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Isaías, Dios habla de Ciro. Y Dios lo presenta a Ciro como su ungido. Pero Ciro no era creyente, no era judío, no era una persona que creía en Dios. Pero a fin de cuentas, Ciro, en medio de todo, fue obediente y hizo la voluntad de Dios. Entonces, todos los gobiernos, no importa qué gobierno sea, es Dios, de alguna manera, que ha permitido que ese gobierno llegue. Yo sé que a veces es difícil, por ejemplo, los nicaragüenses, un gobierno así, o nosotros en El Salvador, o los gobiernos así, o en Venezuela. Pero una de las cosas importantes es que Dios me pone a mí la responsabilidad de someterme al gobierno. Dios va a juzgar al gobierno. Cuando usted va a la Biblia, cada persona, cada gobierno, cada imperio, tuvo un momento en el cual tuvo que entregar cuentas a Dios. Ahora, no importa cómo ni quién haya designado la autoridad civil. Puede haber sido asignada por un senado, por un ejército, cuando hay golpe de estado, por el pueblo, pero de todas maneras la Biblia nos enseña que hay que obedecer a la autoridad, sea justa o injusta, legítima o legítima. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobierno persigue al cristiano? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice la Biblia que debemos de hacer cuando el gobierno persigue al cristiano? Porque es claro que hay lugares donde hay persecución, hay lugares donde el cristiano tiene que ocultarse. Yo veía la otra vez un video que nos mandaron estaba en una célula en un lugar en los países soviéticos, y era interesante que la cámara nada más tomaba el cuerpo, no la cara. Entonces está el hermano que está compartiendo en la célula, en un momento hace la invitación a aceptar a Cristo, y entonces hay varias de las personas que están ahí que le entregan su vida a Cristo. Pero todo tiene que ser muy anónimo, no pueden ni decir el nombre de la persona, ni decir ni mostrar la cara, porque hay peligro en sus vidas. De hecho, hay un hermano que estudió con nosotros, que se fue a uno de esos países como misionero, y siempre que mandaba mensajes para que oráramos por él, él nunca decía dónde estaba. Estaba en uno de esos países, le decía, ustedes saben más o menos dónde estoy, pero no puedo decirle exactamente dónde, porque es peligroso. Entonces, es difícil. ¿Qué hacer en esos casos? Miren lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo 5. Porque otra vez uno tiene que ver la vida, en la relación nuestra con el gobierno, como iglesia incluso, desde el punto de vista de lo que la palabra dice. A veces no es fácil. Mateo capítulo 5, en versículo 13. Mateo 5, versículo 13. A veces no es fácil
los mandamientos de Dios. En este pasaje, en Mateo 5, versículo 13 al versículo 16, el Señor dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, o sea, pisoteada. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y se esconde una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, Dios espera que en el mundo, no importa qué gobierno sea, yo tengo que ser un modelo, tengo que ser un modelo de justicia, yo tengo que vivir de tal manera que la gente vea en mí una actitud diferente, que la gente vea que yo en medio de otras situaciones yo sigo estando de acuerdo, haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ante este tipo de mandamientos, hay una variedad de opiniones motivadas por nuestra cosmovisión. Sin embargo, como discípulos de Cristo tenemos que obedecer lo que la palabra dice. Cuando Pablo esta vez escribió esto, había persecución, o sea que no era fácil decirlo. Había gente que a lo mejor habían muerto en el circo romano. Pablo mismo fue arrestado. Pedro más adelante fue crucificado boca abajo, cabeza abajo. Entonces, muchos fueron martirizados, mucha gente fue perseguida. Se saben que mismo Pablo anduvo persiguiendo a la iglesia, o sea, sí era difícil. Y hablar de esto en un ambiente donde era tan complicado para la iglesia, nos enseña que para Dios no importa las circunstancias, Dios espera que nos sometemos a los gobiernos. Ahora, en Hechos capítulo 4, hay una expresión que yo sé que lo va a hacer pensar un poquito. Hechos capítulo 4. Porque cuando uno habla del gobierno, uno dice así, pero si el gobierno es malo, sí, y si el gobierno es anticristiano, ¿qué hace uno? Vea lo que dice acá en Hechos capítulo 4, porque igual nosotros nos encontramos con la situación de que muchas veces nuestros gobiernos, aunque no hay persecución entre cristianos de una manera así física, pero muchas veces hay un rechazo hacia nosotros. Hechos capítulo 4, en el versículo 29. Dice: ahora Señor, dice, está orando Pedro acá, mira sus amenazas y conceda a tus siervos con todo de nuevo, hablen tu palabra. O sea, había persecución contra la iglesia, pero Pedro cuando ora le dice: Señor, en medio de esa persecución, en medio de ese ataque, permite, Señor, que nosotros podamos seguir compartiendo tu palabra. Y en el capítulo 5, siempre de Hechos, en el versículo 29, Hechos 5, 29, cuando Pedro está a ser arrestado por los del Sanedrín, dice la palabra que Pedro y Juan estaban ahí, y entonces cuando ellos son arrestados, dice que le dan la orden, los líderes religiosos, de que no tienen que seguir hablando del nombre de Jesús. Entonces Pedro da esta frase, que es muy famosa, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, o sea que habían varios ahí, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué hacemos como cristianos? Aunque Pablo dice en capítulo 13, versículo 1, que nos sometamos a toda autoridad, ¿qué hacemos en qué momento se aplica esto? ¿En qué momento aplicamos que debemos de obedecer a Dios primero antes que a los hombres? Es claro que las leyes del gobierno, el gobierno está ahí para gobernar de una manera civil, pero la Biblia nos establece claramente que Dios fundó 3 organismos, y cada organismo tiene una función, y ningún organismo tendría que meterse en el otro, en las funciones del otro. El primer organismo es el gobierno. O sea, el gobierno está ahí para vigilar nuestra vida, para cuidar nuestra vida, protegernos de amenazas exteriores, para que haya un orden. Si no hay gobierno, hay anarquía. Si no hay gobierno, cada persona tiene que establecer su punto de vista. O sea, imagínense que no hubiera policía de tránsito, cada persona manejaría en el carril que quisiera, en el sentido que quisiera, y se pasaría las luces rojas porque es su derecho. Pero como hay un orden, el gobierno sí es necesario para mantener ese orden. Pero el siguiente grupo es la familia. Y la familia, el gobierno tiene, digamos, una injerencia civil, pero no puede meterse el gobierno en lo que es la cuestión de la educación de los hijos, porque eso es parte de las funciones de la familia, no del gobierno. Entonces, ¿puede el gobierno realmente decirnos cómo educar a nuestros hijos? Realmente no, porque la orden de parte de Dios es que cada padre es responsable de la crianza y educación de sus hijos. Entonces, cuando el gobierno se empieza a meter de cómo yo tengo que educar a mis hijos, ahí es donde tenemos que tomar la actitud de decir: yo obedezco a Dios antes que a los hombres.
¿Se da cuenta? El otra función que el Señor tiene, no solamente es la iglesia, y en la iglesia también tiene su función. En el gobierno trata de mantener las relaciones entre ciudadanos. En la familia, el papá y la mamá tratan de mantener relaciones entre los miembros de la iglesia. Esa es su responsabilidad. Y en la iglesia uno trata de mantener en armonía las relaciones entre los miembros de la iglesia. Es decir, cada uno tiene su función. Ni la iglesia puede meterse en el gobierno, ni el gobierno puede meterse en la iglesia. Fíjense que es interesante. Cuando estuvimos en Nueva York, vimos de primera mano experiencias donde, digamos, pastores se confrontaron con la situación de tener que casar a una pareja homosexual. Y por las normas de Estados Unidos usted no puede negarse. Si una pareja homosexual viene a decir que usted los case y usted no los casa, usted se mete en un problema. Porque usted está violando una ley civil que dice que todas las personas tienen derecho a ese tipo de servicio. Entonces, si usted no quiere meterse o tener ese problema de situaciones de que una pareja homosexual venga a casar, a que usted los case, lo único que puede hacer es no tener licencia de casar. Ese se acabó el asunto. Usted no los casa porque no tiene licencia, usted está protegido. Pero en el momento que usted tiene licencia como pastor, usted está obligado a casarlos. En Canadá no funciona así. Yo sé que a veces uno hace como mucho problema por esta cuestión de la separación entre la ley y el Estado, pero realmente es conveniente, porque el Estado no se puede meter en lo que hacemos nosotros dentro de la iglesia. Sí ve la cuestión económica, por ejemplo, que los fondos que la iglesia administra no sean usados de una manera fraudulenta, porque la iglesia se puede incluso usar para hacer cosas como en nuestros países, iglesias que a lo mejor permiten el lavado de dinero y ese tipo de cosas. Pero en Canadá la ley protege en cierto sentido el derecho de la iglesia. Por ejemplo, si conmigo viene una pareja homosexual y si quiere que los case, yo tengo derecho a decirles que no, porque aunque yo tengo un derecho civil de casarlos, mi fe, el gobierno me la respeta. Y el gobierno dice, bueno, por fe, por causa de que tu orientación sexual afecta la fe de él no tiene por qué casarte. Entonces, en ese sentido estamos protegidos. En ese sentido no tenemos ese conflicto nosotros acá en este país. Pero hay otros países donde es un problema. O sea, la iglesia tiene que ir cediendo. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno se empieza a meter en las áreas que solamente le competen a la iglesia. Entonces, tampoco es sabio que un cristiano quiera hacer política. Porque la política, Jesús nunca nos mandó a hacer política. Yo sé, y vamos a ver más adelante el caso de Daniel. Es claro que si se da la oportunidad y tú ya estás ahí, pues bueno, no hay de otra. Pero el Señor nunca nos mandó a hacer política. De hecho, hace muchos años surgió en algunos de nuestros países lo que se llamó la teología de la liberación. ¿Cuál era el problema con la teología de liberación? El problema era que la teología de liberación decía que Dios le daba al pueblo la libertad de alzarse en armas en contra del gobierno. El problema es que eso contradecía esto que dice acá. ¿Se da cuenta? Porque si Pablo dice que tenemos que someternos a las autoridades y yo me rebelo y hago un levantamiento en armado, entonces estoy en una posición totalmente diferente a lo que Pablo dice. ¿Cuál fue la base que tomaron estos movimientos en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua y otros países? El problema fue que ellos tomaron el libro de Éxodo como base para decir que era legal, era bíblico levantarse en armas. Pero eso no es así. Si usted ve realmente el libro de Éxodo, Israel no hizo una guerrilla, no hizo una guerra civil para liberarse de la esclavitud de Egipto. Fue Dios, a través de los milagros que hizo, que libertó al pueblo. Entonces, manejaron las cosas de tal manera que le dieron al pueblo un mensaje que el pueblo quería escuchar. Entonces, uno tiene que entender que cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que someternos a las autoridades, Dios sabe lo que está hablando. Dios sabe que las autoridades no siempre van a ser correctas. Sabemos que hay autoridades que van a hacer injusticia. Sabemos que hay autoridades que van, más que todo en nuestros países, a lo mejor aquí es más, en este país de Norteamérica, a lo mejor un poco más tranquilo. Perdón, pero en nuestros países es difícil decir a alguien que se someta al gobierno, porque a veces uno tiene más miedo a la policía que a los ladrones.
¿Saben ustedes la ha pasado? Pero uno como que tiene más miedo cuando ve un carro de policía. Por lo menos yo cuando iba a mi país y voy manejando y veo un carro de policía, como que más despacito porque no me paren para que no me quiten nada. O sea, a uno le da miedo. El ladrón uno no sabe que es ladrón porque anda sin uniforme. Pero el policía uno sabe que es policía y a veces da miedo, hermano. Da miedo. Entonces, la palabra de Dios, ¿dónde aplicamos entonces el concepto de que hay que obedecer a Dios antes que al hombre? ¿Cómo yo aplico el concepto que no se salga del parámetro bíblico de obedecer a Dios antes que al gobierno? ¿En qué momento tengo que hacer eso? Y acuérdense que el gobierno, su esfera de trabajo es lo civil, nada más. O sea, yo no puedo permitir que el gobierno me diga cómo criar a mis hijos, porque esa es mi responsabilidad. ¿Usted cree que al gobierno le importa si su hijo se va a la droga? No. ¿Usted cree que al gobierno le importa si su hija sale embarazada? No. Si su hijo aparece con SIDA, no le importa. No le importa. Esa es un área que es propiamente de mi familia. Ahora, yo no puedo tampoco meterme con la idea, pues el gobierno no se mete con la crianza de mis hijos, voy a hacerlo como yo quiera. No, tampoco es como usted quiera. Es como dice la palabra. Y la palabra me dice que yo tengo que criar a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, con respeto. Es decir, que cuando hay que disciplinarlos, hay que disciplinarlos. Pero nunca abusar de ellos. Nunca el golpe, el maltrato físico. Porque ese es el problema, que a veces nosotros nos frustramos de que nuestros hijos no nos hacen caso y a veces la reacción típica que tenemos es darles un golpe. Y esto no ayuda. Entonces no estamos realizando nuestra función. Entonces ya ahí nos metemos a un área que ya no es nuestra como familia, es del gobierno. El gobierno ve que entonces tú estás maltratando a tus hijos, ¿qué es lo que hace? La DPG. ¿Por qué? Porque tú en tu familia no pudiste mantenerlo eso en el círculo de tu familia. O cuando un hombre, por ejemplo, que sabe que tiene que ser cabeza del hogar y maltrata a su esposa, le pega físicamente. O sea, se salió del círculo de la familia y pasó al área del gobierno. Entonces el gobierno aplica la ley y lo envía preso. Si el gobierno se mete en esas áreas, pero cuando el gobierno trata de meterse en cosas como lo que está ahorita, por ejemplo, que el gobierno estableció en las escuelas la educación sexual de los niños. Usted, aunque salga a la calle a hacer protesta, eso no va a cambiar. Pero ¿qué tengo que hacer yo entonces? Adelantarme, hermano, y educar a mis hijos en la casa. Decir las cosas como son, porque quiera o no lo acepte, usted o no lo acepte, ellos van a tener esa influencia, se lo van a decir. Pero tengo la responsabilidad de, en lugar de empezar a echarle culpa al gobierno, el gobierno no es cristiano, hermano. Ellas van a tener la convicción o la convicción nuestra. Yo tengo que entonces sentarme y educar a mis hijos según los principios de la palabra. Yo no puedo meter a mis hijos en una burbuja, hermano. Mire, para decirle que esto de la educación sexual de los niños es el menor problema que tenemos. Porque hay otras cosas que les enseñan. Sin educación sexual, les enseñan, por ejemplo, la cuestión del tipo de la familia. Tipos de familia, presentan dos señoras y dicen, esa es una familia normal. O dos hombres, es una familia normal. Y el niño está en eso es lo que está recibiendo. Ahora, si yo como padre no cumplo mi función en mi esfera de la familia y los educo, le estoy pasando al gobierno una responsabilidad que no es de ellos, es mía. Ellos pueden decir lo que sea, pero yo lo formo en la casa. ¿Se da cuenta? Ahora, tampoco le puedo dar esa responsabilidad a la iglesia, porque no es la responsabilidad de la iglesia, hermano. La responsabilidad de educar a mis hijos soy yo. La responsabilidad de esa es otra. Es el área espiritual, pero lo que es lo social y todo ese tipo de cosas, tengo que hacer yo mi parte. Ahora, es la voluntad de Dios que existan gobiernos. Ahí en el libro de Daniel el Señor le dijo, Daniel le dijo a Nabucodonosor, Dios quita y pone reyes. Dicen que allá en Nicaragua, hace muchos años, había un hermano apellido Otelo, es un pastor argentino. Estando en una conferencia con él nos contaba a un grupo de estudiantes que él fue a Nicaragua, o estaba Ortega. Y entonces que en un momento determinado estaba dando unas conferencias y a él le preguntan, señor Otero, díganos, ¿es que Dios
quiere realmente a señor fulano de tal como presidente. Y él dijo, bueno, yo le contesto, pero con una condición, que se lleven a mi esposa al hotel y que me dejen a mí solito, que se la llevaron. Y dijo, miren, pues yo voy a ser bíblico, aquí no es cuestión de opinión. La Biblia dice, Dios quita y pone reyes. Es decir, señor Ortega, usted está aquí como presidente de este país porque Dios lo puso. No dice que al siguiente día pusieron en los periódicos que el pastor había dicho, que Dios había puesto. Hermano, Dios, pero dice, pero no le dije la otra parte del versículo. Yo le dije, Dios pone reyes. Yo le dije que también los quitaba. Así es, hermano. O sea, los gobiernos en un momento determinado van a tener que entregarle cuentas a Dios. O sea, quiera o no se quiera. Usted ve la experiencia bíblica. En el libro de Daniel se nos habla, por ejemplo, del imperio babilónico, que era la cabeza de oro. En un momento Dios juzgó a Babilonia y lo destruyó a través del imperio medo-persa. Pero tampoco el imperio medo-persa se salvó. Después Dios usó a los asirios, a los griegos. Y así fue poco a poco, cada gobierno. Mire, cuando Dios manda a Nínive a Jonás, ¿se da cuenta? O sea, la gente, Dios cambia su juicio que iba a hacer contra el pueblo por el cambio no solamente de la gente. ¿Dónde empezó el cambio de corazón en la gente de Nínive? En el rey. O sea, el gobierno, hermano. Cuando ellos empezaron a cambiar, mire, la gente siguió el ejemplo. Entonces, cuando usted vea usted no puede evitar que, por ejemplo, cuando están las fiestas esas que hacen aquí en el centro, los políticos andan ahí porque son políticos, hermano. Y el político lo que quiere es votos. No le importa si usted está de acuerdo o no, a él no le importa eso. Muchas veces andan ahí sin estar de acuerdo en eso. Pero la cosa está, digamos, que nosotros no podemos pretender que la cuestión de someterse no al gobierno sea opcional. Usted va conmigo al libro de Daniel, en el libro de Daniel. A mí me impresiona porque Daniel es un caso típico de una persona que primero estuvo como un ciudadano cualquiera y después llegó a ser parte del gobierno. Pero es interesante que cuando Daniel está en Babilonia, Daniel yo creo que una de las cosas importantes que a veces se nos pasa por alto en la vida de Daniel, y cuando Daniel llegó a Babilonia, no es que allí empezó él a tener convicciones, no, Daniel en su casa lo formaron. Daniel fue creciendo como un niño, como un jovencito que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Cuando Daniel es llevado como cautivo a Babilonia, se calcula que más o menos tenía como 14 años, o sea, era un adolescente, hermano. Un adolescente que a lo mejor lo que quería era pues disfrutar la vida. Oye, pues, si me van a dar todo lo que yo quiera. Pero una de las cosas impresionantes es que cuando Daniel, el gobierno de Babilonia, le presenta las opciones, él tiene varias opciones. La primera opción que se le presenta a Daniel simplemente es seguir la corriente, o sea, hacer lo que le dicen, comerse la comida que le dicen. De hecho, le cambian el nombre sin consultarle. Hacer las cosas igual que todos los hicieron. De hecho, si usted observa en el pasaje, dice allí en el capítulo 1 de Daniel, dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, o sea, Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. O sea que Daniel era un príncipe. Dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea que era gente muy inteligente, capaz, e idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey decidió la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que el rey bebía. O sea, que tenían que comer lo mismo que el rey, los mismos manjares. Y dice entonces que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey.
Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac y a Misael Besac y a Azarías Abednego. O sea que había un momento de ellos que llegan allí a Babilonia, les empiezan a orbandear con la nueva cultura. Lo primero que les hacen es cambiar el nombre para que ya no suene a judío, sino que suene a Babilonia. Se les empiezan a cambiar. Les empiezan a decir, mira, ya tú estás en un estatus diferente. Eras príncipe allá, aquí sigues siendo príncipe. Allá tenías de todo, aquí tienes de todo también. Simplemente que allá tenías un dios, aquí tienes otros dioses. ¿Se da cuenta? Entonces, lo interesante es que en el versículo 8, la reacción de Daniel, y a mí me impresiona porque Daniel no era un chico, ni los otros tres que estaban con él, no eran muchachos malcriados, no eran muchachos arrogantes por ser de la alta sociedad, por ser príncipes, sino que una de las cosas que uno ve en el caso de Daniel, en el versículo 8, es que él tenía convicción, hermano. Porque fíjese, a veces usted y yo tenemos opiniones, pero esas opiniones son muy superficiales. Porque cuando ya tengo que tomar decisiones, esas opiniones no sirven para nada. Lo que sale a la luz es realmente cuáles son mis convicciones. ¿Se da cuenta? Entonces Daniel dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminar. O sea, él tenía convicción, no es porque estaban los papás ahí, no es porque el pastor le dijo que no lo hiciera, no es porque el profeta le dijo que no lo hiciera, no, era una convicción personal. O sea, nosotros no podemos evitar que los gobiernos o, digamos, la sociedad como tal trate de influir en nuestros hijos. No podemos, hermano. Ellos viven en este ambiente. O sea, no podemos meterlos en una burbuja, es imposible. Pero yo soy responsable entonces de enseñarles en la casa y formarles en ellos convicción. Porque sabe que allá afuera hay gente que les va a ofrecer droga, que va a ofrecer sexo. Y no estoy hablando solamente de un muchacho que quiera acostarse con su chica, no, ahora es al revés también. Hay muchachas que le van a ofrecer a nuestros muchachos acostarse con ellas. Y mire, es una presión porque todos dicen, oye, ¿eres gay o qué? Y los chicos están con esa presión. Y si nosotros no lo hemos preparado para lo que está allá afuera, es difícil, hermano. Daniel tenía convicción 14 años más o menos, 14, 15 años. O sea, habían sido bien educados. Fíjense que lo que el rey vio fue que fueran sabios, que fueran muy inteligentes, capaces, gente para aprender el idioma, aprender las costumbres. Pero el rey lo que se les olvidó que estos 4 tenían convicción. No eran solamente 4 los que trajeron de Jerusalén, fueron muchos. Muchos judíos que eran príncipes, igual a lo mejor iban al templo a hacer sacrificios. Pero hubo 4 que en la presión no mostraron sus opiniones, sino que mostraron su convicción. Esa es la diferencia. Porque usted podemos tener opiniones de que, no, yo sí creo que Jesús es mi Señor. Sí, pero esa es una opinión. La convicción se muestra cuando en mi vida diaria yo puedo realmente tomar decisiones en función de esas convicciones. No es que yo no lo hago porque Dios dice. Eso es diferente. ¿Se da cuenta? Es una convicción personal. Dios lo dice, yo lo hago. Dios no lo dice, no lo hago. Tan sencillo como eso. Pero a veces cuando nosotros, digamos, vivimos por emociones o por opiniones personales, pasamos de un lado para otro. Bueno, pero es que mi hija se venga a vivir con su novio a la casa, no es tan malo. Bueno, esa es una opinión. O sea, usted está mostrando ya con eso que su convicción no es tan fuerte. ¿Se da cuenta? Y lo justificamos, bueno, es que estamos en esta sociedad. Sí, hermanos, pero es su casa. Y en su casa usted es responsable de lo que pasa. Es lo mismo que usted diga, no, porque no importa que el chico se traiga a la novia. Fíjese que yo conocí un caso acá, que se fue más allá, no eran cristianos ellos, pero hasta dónde uno puede llegar cuando tiene convicciones sólidas. Conocí el caso de un hombre que llegó aquí a este país con su esposa y un bebé. Y resulta que la esposa, ya estando aquí, le gustó la sociedad aquí, que es un poco más abierta. Y un día, pues le dijo a él, mira, yo tengo derecho también a
a divertirme, así es que voy a salir, ahí te quedas con el niño. Bueno, como todo latino, pues digo, ¿cómo que te vas a ir? No, yo me voy, aquí tengo derecho, aquí no estamos en nuestro país, aquí tengo derecho. Y se fue. Bueno, resulta que después la muchacha apareció con un novio. Y fue tan grave la situación que al final terminó ella viviendo con el novio en un cuarto y el esposo durmiendo con el bebé en el otro cuarto. ¿Cuál fue la falla ahí, hermano? Ahora, eso puede pasar en una persona que no es cristiana. Pero ¿qué pasa cuando una persona cristiana llega a ese tipo de situaciones? Bueno, simplemente no tiene convicciones, hermano. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que nos sometamos a las autoridades porque por Dios han sido puestas, Dios no está negociando, dice, hay que someterse. De ahí la importancia de que en mi vida haya convicciones. Si yo no tengo convicciones, cualquier marea me mueve. ¿Por qué cree que de pronto gente que dice cristiana acepta orientaciones sexuales? Que la Biblia claramente prohíbe. ¿Por qué cree que muchas veces como iglesia aceptamos cosas que son prácticas del mundo? Bueno, porque no hay convicción. Entonces, cuando la Biblia nos habla de sometimiento, está hablando a gente que tiene una convicción clara de quién soy yo en Cristo. Eso no es fácil. Daniel lo primero que mostró fue convicción, pero me impresiona que a pesar de sus convicciones, dice en el versículo 9, que Daniel siempre mostró respeto. Recuerda que Daniel era un príncipe. Ese que estaba ahí como mensajero del rey era un sirviente, por decirlo así. Él estaba en un trabajo, pero no era superior que Daniel. Daniel tenía un estatus. Pero en el versículo 9 dice, y pidió por tanto al jefe, versículo 8, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No le vino a decir, oye, soy el príncipe aquí, no me vas a decir lo que tengo que hacer. O sea, siempre mostró respeto. Yo no puedo estar de acuerdo con el gobierno, pero yo no quiero que yo me vaya allá afuera a hacer una rebelión, hermano. Que yo me vaya por ahí a hacer relajo, a quemar edificio, quemar carros. No, hermano. Eso era antes. Ya después ya no. Yo me acuerdo que hace años, cuando llegué aquí a Canadá, hubo una reunión en un edificio aquí por el Metro Castelnau, porque había un avión que venía desde Chile. Yo recuerdo, de Chile. Y el avión venía y hizo escala en Argentina. Y resulta que estando el avión en Argentina, el gobierno canadiense decidió cerrar la frontera para la gente. No podía entrar nadie más. Entonces hubo una crisis porque la gente decía, si ese avión regresa a Chile, los matan. Estaba Pinochet todavía en el poder. Entonces empezaron a hacer aquí protestas para que dejaran entrar a ese avión para acá. Y me acuerdo que en la reunión empezaron la gente a dar ideas de lo que había que hacer. Y la mayoría de personas de Chile, pues me imagino que tenían familia y decían, vamos a hacer huelgas de hambre para obligar al gobierno a que deje entrar ese avión. Y yo me acuerdo que en el grupo había muchos salvadoreños que decían, no, ¿cómo que aguantar hambre? Vamos a quemar buses, vamos a quebrar vitrinas a ver si no nos escuchan. Entonces, Dios no nos manda eso. Dios nos manda eso. Dios nos ha llamado a la iglesia a ser subversiva, hermano. La iglesia tiene que estar sometida a las leyes. ¿Se da cuenta? Yo puedo no estar de acuerdo con todo lo que nuestro primer ministro dice, pero ¿sabe lo que la Biblia dice? Que oremos por ellos. Que oremos por los que están en esos lugares de autoridad. Que oremos por ellos, hermano, porque mire, no hay nadie a quien Dios no pueda alcanzar. Esa gente usted lo ve en posiciones muy altas de poder, pero esa gente también tiene el mismo destino que cualquier otro ser humano, se van al infierno sin Cristo, hermano. Igual necesitan a Cristo, igual necesitan que alguien les hable del Evangelio. Mire, la política es dura, hermano. A mí me da tristeza cada vez que hay elecciones, porque el partido perdedor, casi siempre el líder, renuncia. ¿Te lo ha visto ninguno que se ha quedado? Por la vergüenza, hermano. No es fácil estar ahí. Entonces Dios dice que tenemos que someter. Entonces Daniel lo que hace es primero tener convicción y luego mostrar respeto. Y luego en el versículo 10 habla de que pide a esta persona que lo entienda.
Pero nunca Daniel cae en la falta de respeto. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. O sea, era normal, hermano, que señaló vuestra comida, vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. O sea, era normal que tuviera miedo. Versículo 12. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Mira, hermano, un príncipe diciéndole a un eunuco que él era el siervo. Observa la actitud de Daniel. O sea, la convicción nunca tiene que llevar a la arrogancia. La convicción tiene que llevarme a la humildad. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno, hermano, yo oro. Eso es lo que la Biblia dice. Oro que Dios en un momento ponga un gobierno diferente, pero usted sabe. Versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Aceptó las consecuencias de sus decisiones, hermano, de su convicción. Dijo: mira, yo tengo mi convicción que no tengo que comer esto, pero te pido por favor, haz la prueba. Y si de plano ves que no funciona, pues está bien, vamos a hacer lo que tú quieras. Pero se da cuenta cómo él va. La convicción nunca es arrogante, hermano. La convicción respeta. Entonces Daniel nos muestra que sí, uno tiene que respetar al gobierno. Daniel nunca le dijo: no, ese rey es un pagano, no conoce a Dios, yo no me voy a someter a él. No, hermano, él se sometió. Él se sometió a la autoridad que había de parte de Nabucodonosor, y reconoció la autoridad que tenía este hombre. Era un hombre cualquiera, era un eunuco. Daniel era un príncipe, y también los otros tres, pero ellos se sometieron porque se reconocía la autoridad que esta persona tenía. Entonces Dios espera que entendamos que Dios quiere que nos sometamos a las autoridades. No es fácil, hermano. ¿Va que es difícil sonreír a un policía cuando te para ponerte ticket? Es duro. ¿Pero de quién es la culpa? Pues nuestra. Y él está ahí para cumplir la ley. Más adelante le dice Pablo. Mire, la misma actitud que Daniel tiene aquí se ve en el capítulo 6, cuando Daniel está en el foso de los leones. Daniel, su convicción, él decía: no, en mi vida, en primer lugar, es Dios. Entonces, cuando dijeron que el que no hiciera como decían los otros, que no orara, Daniel empezó a orar, hermano, igual como era lo normal. Decía: no, mi relación con Dios, eso yo no lo cambio, es mi convicción. Y aquí Daniel ya es un anciano. Y cuando Daniel lo encuentran que está orando, lo que hacen es lanzarlo a los leones. Y usted no ve que Daniel dice: Señor, tú que has prometido que vas a salvar a todos aquellos que creamos en ti, hazlo con los leones. No, hermano. Daniel simplemente sabía que Dios iba a hacer lo que él decidiera que era su voluntad. ¿Sabe que ahora estaba viendo unos videos? Creo que el jueves pasado, murió Julio Melgar. No sé si usted lo conoce. Julio Melgar es este hermano que hizo esta canción de Creo en ti, Jesús. Y mucha gente haciendo ahí pues profecías de que iba a sanar y todo eso, hermano. Y todos deseábamos que el hombre se sanara porque era un pastor, un siervo de Dios. Pero en el último concierto que hicieron en su iglesia, en la despedida, ya él se veía bastante mal, muy delgado. Había un pastor, yo no sé de dónde, ni sé cómo se llama, pero en todo ese montón de gente que había en la iglesia había un pastor. Y no sé cómo el tipo hizo, pero logró llegar al altar. Y ahí pidió el micrófono. Yo no sé, pero la cosa que Dios le dio gracias se lo dieron. Y el tipo le dice, empieza a hablar de muchas cosas, le dice a Julio Melgar: Julio, Dios levanta a la gente con un propósito. Dios levantó a Juan el Bautista y vino con el propósito de preparar el camino para Jesucristo. Pero cuando terminó su función, Juan fue decapitado. O sea, su tiempo terminó. La voluntad de Dios, lo mismo hizo Jesús. Su tiempo se terminó. Y para resumirle, al final le dice: mira, tu tiempo, Dios te creó con un propósito, ya lo cumpliste.
Y el pastor casi dándole, ya cumpliste tu propósito. Aquí todo está en las manos de Dios. Toda la gente le profetizaba que así iba a sanar y ahí quedaban en ridículo todos esos. Hay una cantante que incluso le dijo, mire, a veces la convicción, hermano, por favor. Una cantante que en un concierto con Julio Melgar le dice en la oración, oiga, y Señor, nosotros no aceptamos un no por respuesta, así es que sánalo. Mire, hermano, ¿dónde están mis convicciones? Hermano, quien decide es Dios. Cuando Dios me dice que me someta a las autoridades es porque Él es la máxima autoridad. Y si Él lo dice, yo tengo que hacerlo. O sea, hay gente a lo mejor con buena intención le decía, no, el Espíritu Santo me ha dicho que te vas a sanar, hermano. Ninguno de esos que se creen, perdón, grandes, ninguno. Un solo pastor le dijo, brother, el Señor te creó con un propósito. Tú ya lo cumpliste. En otras palabras, tu tiempo se terminó. Ya que fue la única profecía que se cumplió. Porque tiempito después él murió el jueves la semana pasada. Es la convicción, hermano. Los amigos de Daniel. A mí me impresiona cuando en Daniel 3, los amigos están que adoran la imagen. ¿Y saben lo que dicen los amigos de Daniel? No dicen, no, nosotros somos judíos y adoramos al Dios verdadero y no. Y es más, ahorita vamos a imponer las manos para que Dios nos sane. No, hermano, lo que dicen ellos es esto. Sabe, oh rey Nabucodonosor, que no vamos a adorar a tu estatua. Y si el Dios que nosotros servimos quiere salvarnos, que nos salve. Y si no, de todas maneras, no vamos a adorar a tu estatua. Bueno, convicción. Convicción. O sea, nosotros no podemos cambiar los gobiernos. O sea, el cristiano ha sido llamado a ser guerrillero. El cristiano ha sido llamado a orar por el gobierno. Por tanto, cada vez que usted ora, diga al Señor, bendice a Justin Trudeau. Bendice a Messier Legault, Señor, porque ellos son nuestro gobierno. Dale sabiduría, hermano. Esos hombres, aún a esos hombres, Dios les puede hablar. Aún a esos hombres. Claro. Porque muchas veces cuando estamos en un lugar público, sobre todo cuando hay mucha gente, el ruido y eso omitimos el orar, o oramos así rapidito. O hacemos la oración del gato. Pero cuando uno mantiene el dar gracias por los alimentos, no importa dónde esté, a la vez nos damos a conocer. Sí. La oración del gato, hermano, es que el gato, ¿sabe usted cómo hace cuando se limpia la cara? Le hace así. Entonces la gente dice, amén, ya. No me dieron. La convicción, hermano, la convicción. Entonces vamos a ir más adelante porque esto hay mucho que aprender de este pasaje. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de estar en esta noche acá en tu casa. Y te pedimos, Padre, que tú nos permitas seguir aprendiendo tu palabra y poder en práctica todo esto, Señor, que tú nos permites aprender. Te agradecemos por todo, mi Dios, y te pedimos que al salir de este lugar salgamos con la convicción, Señor, de que tu palabra es verdad y que es un privilegio, Señor, poder obedecerla. Le damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.